y de práctica, o cómo es, como que se daba a entender eso en el Sí, reglamento, por eso te pregunto. sí, yo me imagino que se van a habilitar los dos juntos. Ah, bueno, sí, porque en el primero fue... La verdad que no me acuerdo de eso, pero... no me acuerdo de esa parte, la verdad que si les digo algo les miento. ¿Quieren que vea el reglamento? Creo que no decía nada. Profe, le consulto algo del reglamento. Veo que nos dieron cálculos todo de cómo evaluar, cómo van a ponderarse las notas y todo eso. En una parte habla de, por ejemplo, aquellos alumnos que no lleguen al 8 en el parcial, digamos, de ahora, tienen que recuperar. ¿Se recupera el parcial y el trabajo en caso de que el trabajo esté mal? ¿O se vuelve, no nos van a pedir ese otro trabajo así? No, yo creo que, o sea, el trabajo ya está. Creo que lo que van a tener que recuperar es el parcial. Claro, para igual, llegar al 8. Por ejemplo, en el caso de mi grupo, yo supongo que el trabajo por ahí nos van a hacer revisar porque nosotros entregamos y nunca nos dieron una devolución, profe, y cuando le preguntamos... No, es que no iban a dar, yo estuve averiguando, iban a evaluar directamente el trabajo. Pero bueno, yo no creo que un trabajo no esté para probar. No, y si se lo hizo con a lo mejor no está para 10, pero para probar, estar seguro. Es la idea. Por lo menos la consulta que me hicieron a mí eran cosas interesantes, no eran... O sea, no creo que no aprueben el trabajo. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Arrancamos con las 5? ¿En qué quieren de las 5? Buenas tardes, profesora. Sí, yo más que nada le quería pedir si podía hablar del punto 2 y 3. Punto 2 y 3, concretamente, decime cuál es tu problema con el punto 2 y 3. Más que nada porque, como es, para refrescar cómo era el tema de los estados, veo que se podía sacar la información del estado de resultado, del presupuesto financiero o del otro que era combinado. Bueno, ustedes tienen que hacer uno. Escucha, nosotros les damos todo porque ustedes tienen que saber que hay más de una forma de hacerlas, de armar los flujos de fondo, ¿sí? Sí. ¿Con qué opción trabajaron en los prácticos? Pasamos esa. O sea, todas llevan al mismo lugar. Yo creo que habrán trabajado o con presupuesto financiero o directamente con el estado, arrancando del estado de resultados. De los dos, en los dos, ¿Les parece con los que dos casos se utilizó? Profe, no se entendió. Vamos a ver. ¿No se entendió qué? Lo que preguntó mi compañera. No, hay diferentes alternativas para armar el flujo de fondos. Entonces, lo que me dice, quiere repasar las 4. Le digo yo que ¿por qué no repasamos las que ustedes utilizan en el práctico? Porque no tienen que saber todas. Ustedes lo que tienen que saber es que hay distintas formas de armar, ¿sí? Y después cada uno elige la que le gusta. En la realidad, digamos, o en la solución en función de los datos que uno tenga en los ejercicios. Pero si no, después cada uno elige la que le resulta mejor, más amigable, más fácil de entender. O sea, cada uno va a elegir, no es para que sepan las 4. Por eso yo les digo, miremos las que ocupen el práctico, que me parece que son la primera que trabaja con el presupuesto financiero y la segunda que trabaja con el flujo de fondos. El resultado perfecto. Profe. Vamos a mirar esas dos. Bueno, fíjense acá. Acá están, este es el presupuesto financiero. En el presupuesto financiero están todos los ingresos y están todos los egresos. ¿Está? Cuando uno arma el flujo de fondos del proyecto, los únicos ingresos y egresos que considera son los de inversión y los operativos. Inversión y operativo. ¿Por qué? Porque en realidad uno lo que está evaluando es si el proyecto es bueno. Si es bueno como proyecto, si es bueno el negocio. ¿De dónde va a salir el dinero para financiarlo? Es un problema posterior. ¿Ah?
Entonces uno evalúa este flujo de fondo, calcula van a ir, y si los resultados dicen que conviene hacer el proyecto, pasa al flujo de fondo del inversionista. Y ahí, ¿qué se agrega? Se agrega como ingreso la financiación de terceros, los préstamos. Y como egreso, el pago a los terceros que nos prestaron. Entonces, si uno arranca de un presupuesto financiero, para hacer el flujo de fondos del proyecto, tiene que eliminar todo lo que es financiamiento. Y aparte tiene que corregir la inversión, porque la inversión, fíjense, bueno, vamos con el estado de resultados exclusivamente para determinar puesto a las ganancias, que es un flujo operativo. Este es el presupuesto financiero, acá están todos los ingresos y todos los egresos en el horizonte de planeamiento. Si nosotros a partir de esto vamos a hacer un flujo de fondos de la inversión total, tenemos que eliminar los aportes de capital de los ingresos, y de los egresos tenemos que eliminar la distribución de utilidades y corregir la inversión en activos fijos. Y miren ahora, ¿ven? Se elimina el aporte de capital para pasar al flujo de fondo de la inversión total, se eliminan los flujos de la financiación del capital propio, bueno, me di cuenta de que me congelé. Ya estoy de nuevo, Fabricio, mi internet, nomás que por ahí se desconecta, se ve que hoy no es su mejor momento en este. ¿Seguimos? Sí, profe. Bueno, ahí estamos. Bien. A ver, ¿dónde estaba? Fíjense lo que se elimina del presupuesto financiero, todo lo que es financiación, y se corrige la inversión en activos fijos. Acuérdense que en el flujo de fondos del proyecto, lo único que se puede controlar es el momento cero, en los dos flujos de fondos en realidad. Y ustedes tienen que verificar que este flujo neto de fondos sea la suma de las inversiones del proyecto. O sea, se elimina lo que es financiación, quedan los ingresos operativos, los ingresos que provienen de la inversión al final de la vida del proyecto, los egresos operativos que irían hasta el impuesto a las ganancias, y se corrigen los ingresos de inversión, porque en momento cero tiene que estar todo lo que necesita la empresa para trabajar. Esta sería bueno, y sería la única alternativa, hacer el resultado a raíz del flujo de fondos del proyecto. O sea, no hay otra. ¿Está? ¿Hicieron en algún práctico trabajando a partir del estado de resultado o no? Sí, profe, los ejercicios complementarios están así. Bueno, fíjense, este es un estado de resultado. ¿Qué es lo que tiene de diferente? Que en vez de tener un renglón donde esté el resultado de la venta de los activos, hay dos renglones. Uno donde está el precio de venta de los activos y otro donde está el valor del libro, o sea, el valor residual de los bienes. ¿Está? Por diferencia entre los dos, sale el resultado de la venta. Lo que pasa es que acá se muestran por separado. Bueno, determinamos el impuesto a las ganancias
Y después, para que este estado de resultados se transforme en un flujo de fondos, tenemos que eliminar la depreciación que se consideró para el cálculo del impuesto, estaba gestada. La sumamos, tenemos que eliminar este valor contable de los bienes que ocupamos para determinar el resultado de la venta, estaba restando, lo sumamos y agregamos lo que son inversiones en activo fijo y en capital de trabajo. ¿Está? Entonces ahí transformamos el estado de resultados en un flujo de fondos. Vamos a ver ahora el de la inversión, el del inversionista. Bueno, acá está el estado de resultados. Tenemos los intereses incluidos en el estado de resultados para el cálculo del impuesto. Entonces, bueno, acá tenemos el presupuesto financiero donde aparece el préstamo y aparece la cuota del préstamo. ¿Qué es lo que tenemos que eliminar de este presupuesto financiero para convertirlo en un flujo de fondos? Tenemos que eliminar los aportes de capital, el préstamo que aparece en el año 1, hay que correrlo al momento 0, hay que eliminar los dividendos o utilidades distribuidas, las cuotas del préstamo ya están, y la inversión en activo fijo. Y si hubiera inversión en capital de trabajo, también se corrigen al momento 0. ¿Qué es lo que tenemos acá? Eliminado lo que es financiación con capital propio, incluido y corregido la financiación de terceros, el préstamo y después la inversión. Y acá también lo único que se puede controlar es el momento 0. O sea, en el momento 0, el flujo neto de fondos tiene que coincidir con la inversión propia. La inversión que realizan los accionistas de la empresa. Profe, una duda. Sí. Profe. Te escucho, te escucho. Ah, perdón, es que se me entrecorta. Las inversiones, por ejemplo, solamente las llevaríamos al momento 0 si se pagasen al contado, ¿no? Porque había un ejercicio en la práctica en la que había una parte al contado y la otra que era financiada, entonces se Tenés anotaba en base razón. a qué mes pagaban, qué año, perdón, se pagaban las cuotas. Tenés razón, acá estamos previendo que hay un préstamo y con ese préstamo pagamos una parte de la inversión en activo fijo. Pero podría pasar que compremos un vehículo y el que nos financie sea la misma concesionaria. Entonces acá no tendríamos el préstamo, acá aparecería lo que se paga al contado y después estarían las cuotas que le vamos pagando a la concesionaria. ¿Esa era tu duda? Claro, sí, esa era mi duda. O sea, siempre hay que como que guiarnos por lo percibido. O sea, solamente pondríamos en el momento 0 lo que efectivamente recibimos. Se desembolsa en ese momento. Exacto. Bien. O sea, en el flujo de fondo de la inversión total tiene que estar todo, porque no importa cómo se paga. Pero en el flujo de fondos del inversionista, en el momento 0, tiene que estar exclusivamente lo que se paga al contado, en ese momento. Bien. Claro, mi duda también era porque si bien en un ejercicio lo hicimos así, separando, después en otro, es como que en el flujo de fondos de la inversión propia anotamos todos juntos en el momento 0. Por eso, capaz es un error de cómo estaban las soluciones en Excel, pero bueno, en todo caso, si no le pregunto al profe Fiol, que es el que nos dio el ejercicio, ¿no? Sí, o estaba todo al contado o algo, o hubo un error en la solución. Puede ser. Bien, bueno. Y este es el estado de resultado, que es exactamente igual que el anterior, pero acá se agregan los intereses. Nada más. Está el resultado de la venta por separado, el precio de venta de los activos y el valor del libro, o sea, el valor contable de los activos. Fíjense que en los flujos de fondo, cuando hablamos de venta de activo fijo, acaba el precio de venta. ¿Sí? En el estado de resultado, normalmente lo que va, salvo que trabajemos de esta manera,
Lo que es el resultado de la venta, que es esto, la diferencia entre el precio de venta y el valor residual del bien, que sale de sacarle al valor de compra todo lo que uno fue depreciando durante la vida del proyecto. Bueno, ahora les hago una pregunta. ¿Con qué, que ya está relacionada con la unidad siguiente? ¿Con qué tasa descontamos el flujo de fondos de la inversión total y con qué tasa descontamos el flujo de fondos del inversionista o de la inversión propia? Buenas tardes, profe. Hola. Para el flujo de fondos del inversionista se utilizaría el costo de oportunidad, y para el flujo de fondos de la inversión total la tasa WACC, dependiendo. Exacto. Bueno, a mí se me mezcla un poco porque yo también estudio para administración y en formulación y evaluación de proyecto trabajamos con free capital. Sí, pero sí, sería con la tasa WACC para el flujo. Bueno, podés trabajar con eso, acá si querés no hay ningún problema. Fíjense que cuando nosotros armamos el flujo de fondos de la inversión del proyecto, a ver, vamos al del proyecto. Este es a partir del estado de resultados. Fíjense que en el estado de resultados no aparecen intereses. Entonces, cuando nosotros calculamos el WACC o el costo del capital, nosotros tomamos la tasa efectiva del préstamo por 1 menos la tasa del impuesto a las ganancias, porque sabemos que de los intereses un 30% se pueden deducir del impuesto a las ganancias. Pero, ahora cuando volvamos a la unidad 7, pero ya les quiero adelantar, nosotros podríamos haber trabajado ya directamente con este estado de resultados que tiene los intereses. En este caso, el efecto de los intereses en el impuesto a las ganancias aparece en el flujo de fondos. Entonces, cuando calculamos el costo medio ponderado del capital o el WACC, para calcular el costo de la deuda, lo hacemos sin considerar el efecto de los intereses en el impuesto, ¿está? Porque el efecto de los intereses en el impuesto, en el caso del flujo de fondos del inversionista, o aparece en el flujo, como sería en este caso, y no en la tasa de descuento, o la otra es, a ver, estoy yendo al revés. La otra es que no aparezca en el flujo, como sería en este caso. Si no aparece en el flujo, tiene que aparecer en la tasa de descuento. ¿Estamos? Se puede trabajar de cualquiera de las dos maneras. Bien, perfecto. Bueno, estamos con los flujos, me pidieron la unidad 3, el punto 3. ¿Estamos con esto o quieren que veamos algo más? Sí, profe, pero lo podría repetir porque la verdad no me quedó claro lo de las tasas que había dicho. Vamos a la unidad 6. Esperen, a ver, voy a dejar de compartir, estoy queriendo compartir. Les voy a mostrar acá en la unidad 6, después volvemos otra vez a la 5. A ver. ¿Dónde tenemos los flujos? Ténganme un poquito de paciencia. Acá está. Fíjense. Nosotros cuando calculamos el costo medio ponderado del capital, trabajamos con el flujo de fondos de la inversión total o el free cash flow. En ese caso, para el costo de la deuda, lo multiplicamos por 1 menos la tasa del impuesto.
el efecto de los intereses en el impuesto está en la tasa de costo medio ponderado del capital, porque cuando hicimos el resultado no consideramos los intereses para calcular el impuesto a las ganancias. ¿Está? Nosotros podríamos haber tomado otra decisión. Podríamos haber decidido trabajar con el estado del resultado que tiene el efecto de los intereses en el impuesto a las ganancias, o sea, el estado del resultado que hacemos para calcular el flujo de fondos de la inversión propia, del equivalente al capital cash flow, y en ese caso, como el efecto de los intereses está en el flujo de fondos, no consideramos el efecto de los intereses en la tasa. ¿Está? O aparece en el flujo, o aparece en la tasa. Muy bien. Volvemos a la 5, que no la estoy viendo acá. Bueno. ¿Qué otra cosa querían revisar que miremos de la 5? Porque me habían dicho punto 2. ¿Sí? Entonces, profe, disculpe. Entonces, sí. Para la tasa de descuento, entonces, sería la tasa de oportunidad para lo que es la inversión tal y la tasa del WACC para la inversión propia. Al revés, para la inversión propia, el costo de oportunidad. Ajá. Y para la inversión total, el WACC. Bien, bien, bien. Está. Cualquiera de sus dos versiones. El punto 5.3 me confundí. Ya, si nadie más quiere, no sé, por ahí la 6, si puede rever la bolilla 6. ¿Pasamos a la 6? Profe, antes de que siga, le consulto algo que vi en modelo de parcial. En ejercicio de jerarquización de proyectos, hay veces en varios parciales que dan los flujos netos de fondos de varios proyectos y tenemos que sacar la TIR y ahí ordenar de mayor a menor según cuál es el de mayor TIR, pero no nos da la tasa de corte para descontar los flujos y poder sacar el BAN y así hacer la interpolación y obtener la TIR. Nosotros podemos, o sea, en ese caso, lo ideal sería que agarremos una tasa X, por ejemplo, una tasa arbitraria para descontar esos flujos, sacar el BAN y ahí hacer la interpolación. ¿O qué consejo nos daría? Y en realidad te tienen que dar una tasa. Hay en varios parciales, profe, que no dan y que según soluciones, yo supongo que las soluciones están hechas con el Excel, entonces el Excel te tira una TIR. Pero no da la tasa de corte para el cálculo del BAN, pero en esos ejercicios no está calculado el BAN tampoco. ¿O sí? En las soluciones que ustedes tienen, ¿está calculado el BAN? Porque si no está lo que vamos en la práctica nos manejamos solamente con la TIR, o sea, ordenamos en base a la TIR, pero bueno, en nuestro caso era porque ya nos daban la TIR justamente, no es que nos daban un flujo y lo teníamos que calcular nosotros. Por eso la verdad no sabría decirle cómo son los modelos. No, por eso, porque si el objetivo, si no dan... Bueno, si está calculado, yo estoy mirando acá lo que están escribiendo en el chat. Eso le iba a decir. Si no dan la tasa de descuento y ustedes tienen TIR y no les piden el BAN, no hagan el BAN, ordenen por TIR directamente. Si está calculado el BAN, hay algún parcial donde hay un dato que no estaba puesto. De última, si no les dan la tasa y les piden que calculen el BAN, o sea, si a ustedes les dan la TIR, jerarquicen por TIR y aclaren. No calculan porque no está la tasa de descuento. Listo. Claro, pero por eso, como yo para ordenar necesito la TIR, quiero calcular la TIR, y para sacar la TIR tengo que hacer la interpolación, entonces tengo que hacer el BAN. ¿No les da la TIR? No da TIR. No, escuchá, no importa. Para interpolar vos ponés las tasas que quieras. Eso es lo que yo le pregunto, o sea, a mí no me da yo para calcular. No te entendí, Julieta, está bien lo que vos me dijiste. Pongan 2 tasas, la que les guste y chau. Mantengan, vayan manteniendo tasas. Bueno, busquen 2 tasas e interpolen y listo.
No hay ningún problema. Ustedes saben que en la interpolación se hace una primera interpolación y que cada uno va a sacar una TIR distinta en función a las tasas que eligió para interpolar. Y que se corrigen en función a eso. O sea, uno le puede dar el 18, otro le va el 16, otro le va el 20 en función de qué tasa ocupó para interpolar, porque una primera interpolación no nos va a dar la TIR de entrada, no la tasa que hace el van a cero, igual a cero. Tampoco pretendemos que hagan eso. Bueno. Pero para que se queden tranquilos, van a tener cada uno su propia TIR y no quiere decir que eso esté mal. Bueno, una chica dijo que el profe Aquino les aconsejó que hagan el van a tasa cero y luego un van negativo y así hacer la interpolación. Sí, bueno, el van a tasa es muy amplio. Si no tienen tasa, o sea, yo probaría con alguna tasa que me parezca si no les dan ninguna tasa. Porque si hay una tasa para calcular el costo medio ponderado del capital, la tasa del préstamo, hagan el costo medio y calculen con ese y vean qué van les da. Y después, si ese van les da positivo, aumentan el valor de la tasa de descuento y busquen un negativo, si llegan a tener alguna pista. Y si no, prueben con tasa. Me parece que el van cero es el máximo valor que puede tomar el van. Me parece que la interpolación va a ser algo extraña, digamos. Pero pónganle la tasa que les guste y vean qué van les da. Si les da negativo, disminuyen la tasa, 10 puntos, por ejemplo. Y si les da positivo, aumenten la tasa. Pero yo no trabajaría tasa cero. No sé, probaría, supónganse con un 15 y si me da positivo, trabajo con un 5. Por decirles algo. Pero no, el van cero me parece mucho. En los gráficos, a ver. Vamos a buscar un gráfico del van para por ejemplo. Profe, disculpe, o sea, la interpolación sale de un valor positivo y uno negativo. Si ustedes toman como positivo, me parece muy amplio el rango de variación que tienen en el van. Sí te escucho, no sé quién preguntaba. Sí, disculpe. Mi duda es por qué nunca ordenamos los proyectos en base a la TIR modificada. ¿Y por qué no en un examen, si no nos dan la TIR, no podríamos trabajar con una TIR modificada? O sea, en general, en la vida real, uno trabaja con la TIR. Con la TIR y con el van. Si llega a tener algún problema, decide en función al van. La TIR tiene la ventaja que es muy fácil de explicar. O sea, cuando uno le piden que formule y que prepare y evalúe un proyecto de inversión, es más fácil decirle, es más entendible para el inversionista que uno le diga que su proyecto tiene no sé si le vamos a decir una TIR o le traduciremos una rentabilidad promedio anual del 20%, por decir algo. Que explicarle que a la tasa, que el van es positivo. Entonces nos van a preguntar qué es el van, y bueno, el van le vamos a tener que explicar. Quiere decir que usted recupera su inversión, obtiene el rendimiento, la tasa que usted pretendía, y aparte a valores de hoy es X peso más rico. O sea, en el mundo de los negocios se manejan con la TIR. ¿Sí? La TIR modificada se ocupa o se puede ocupar cuando hay conflicto, pero si nosotros sabemos que hay conflictos y que el van es el que ordena bien, o sea, nosotros tenemos que saber que existe la TIR modificada, tenemos que saber ocuparla, pero en la vida real lo más probable es que uno se maneje con van y con TIR. Bien, ok, profe, gracias. Bueno, de nada. Pasamos a las 6. Sí, dejamos 5. Perdón, no sé hay dos. Si podría hacer una pregunta. Sí, cómo no. 6. Mi duda está, Vamos a las son 6. varias dudas. Sí, profe. Mi duda está en el punto 6.3,
la estructura óptima de financiamiento. Son como varias dudas concisas, que se le puedo ir preguntando. Sí. Bueno, la primera duda es, en las filminas de la unidad 6, cuando empieza a hablar de la estructura óptima de financiamiento, antes de explicar cada una de las teorías, habla de una simbología y plantea las distintas fórmulas. ¿Será que me puede ir diciendo qué es cada símbolo? Porque hay algunos que yo esa clase no pude estar, que no están. Y hay algunos que, claro, y creo que no da el detalle, por lo menos las filminas que yo tengo. No como puede para ser. estar segura nomás qué es lo que yo estoy interpretando, porque hay lunas que digo, bueno, y no es hay interés. problema. Sí, ese, profe. Estas son buenas. Sí. Tengo yo la culpa, dice la filmina, y como no... miren dónde aparecí. Esperen que me fui. No. Esperen que ya llego. Yo soy la culpable de no haber puesto. No hay problema, profe. No, algunas entiendo, pero hay otras que... Bueno, esta no hay problema, me parece. K sub I. Claro, KI sería el costo de la deuda. No. Hola. Bueno, volví. Esperen que mi internet hoy está menos mal que me quedo hablando sola. Se me corta me desaparecen ustedes. Bueno, entonces esto no hay problema. K sub E es el costo del capital propio. Estos, cuando nosotros calculamos el costo del capital propio, son los resultados antes de impuestos, o los resultados después de interés, como quieran ustedes llamar, sobre el capital propio. Y este, que es el costo del capital, son los resultados operativos sobre el total de activos o el valor de la empresa. ¿Está? Entonces, si nosotros partimos de esto, ¿estos qué son? Los resultados después de intereses, estos serían resultados operativos, ¿está? Acá no están contemplados los intereses. Entonces, si yo quiero, puedo expresar lo mismo diciendo que son los resultados después de intereses más los intereses. Esos son los resultados operativos. Voy en el estado de resultados de abajo para arriba, ¿está? En vez de poner B, que sería el valor de la empresa al total de los activos, pongo deuda más capital propio porque ¿sabes? Son iguales. Ahora, ¿de qué manera puedo expresar los resultados después de intereses? Haciendo pasaje de término me quedaría el costo del capital propio por el capital propio. Y los intereses van a ser igual al costo de la deuda por la deuda. El denominador sigue siendo el mismo, ¿sí? Y acá lo único que se hace es distribuir el denominador. Entonces queda K sub E con este denominador multiplicado por C sobre D. O sea, saco esto y me queda esto que tengo acá. Saco el K sub I y me queda la deuda sobre la deuda más el capital, que es el costo del capital propio sobre el porcentaje que representa el capital propio sobre el total de la financiación y el costo de la deuda por el porcentaje que representa la deuda sobre el total de la financiación. ¿Está ahora? Sí, entonces, profe,
cabo vendría a ser el costo medio ponderado, o sea, el costo de todas las fuentes. Exacto. Bien. Costo de capital propio, creo que estoy diciendo. Claro. Es el costo medio ponderado. Y mi segunda pregunta es, una vez cuando empieza ya en los modelos, veo que bueno, hay dos modelos o dos teorías que dicen que sí existe una estructura óptima y dos que dicen que no existen. Entre los que dicen que existe, que es ingreso neto y el tradicional, ¿cuál sería, o sea, la diferencia entre esos dos estaría más que nada en las hipótesis, ¿verdad? Es decir, yo lo veo más en los gráficos, porque los dos dicen que... Vamos a mirar los gráficos que están todos. Ah, bien. Es cierto lo que vos decís, totalmente. Espera que voy a buscar esta. Esta dice que existe una estructura óptima y esta también. Esta en realidad no dice que hay una estructura óptima, sino que a medida que nos endeudamos, el costo medio ponderado va disminuyendo. O sea, en el enfoque del ingreso neto, lo ideal sería financiarlo con fuente de tercero, cosa que es imposible. O sea, ninguna empresa, la totalidad de la inversión va a estar financiada por fuente de tercero. Pero acá lo que hace es disminuir el costo medio ponderado a medida que va aumentando la cantidad de deuda. Y en la tradicional sí existe un mínimo, porque a partir de cierto punto, tanto los inversionistas como los terceros que nos prestan perciben que hay un aumento de riesgo y aumentan la tasa requerida o la tasa del préstamo. Está bien. ¿Está? Sí. Y la última pregunta, ¿podría explicar en términos sintéticos nomás la tesis de Modigliani y Miller? Porque esa es como la que más me cuesta entenderla, pero en síntesis, o sea, ¿cómo? Sí, esto es lo que te cuesta. A ver. Este es tu problema. Fíjense, Modigliani y Miller dicen que no hay una estructura óptima de financiamiento. ¿Sí? El costo medio ponderado del capital es constante. Que el costo del capital propio es creciente y después se mantiene medio estable y tendría que empezar a disminuir cuando aumenta, cosa que no se ve en el gráfico, cuando aumenta el costo de la deuda. O sea, hay una parte que es deuda sin riesgo y a partir de determinado nivel de endeudamiento aparecen lo que se llaman los costos de la quiebra. O sea, el gerente financiero va a estar yendo de un lado a otro tratando de renovar la financiación que tiene porque hay mucha porción de los activos que está financiada con deuda. Bueno. Entonces ellos lo que dicen es que tenemos una empresa que no tiene deuda y una empresa que tiene deuda. Las dos tienen el mismo resultado operativo, porque una de las cosas que dicen es que empresas del mismo sector tienen que tener la misma rentabilidad de los activos. Una no tiene financiación, la otra tiene financiación. Entonces los resultados netos son diferentes. Fíjense, los intereses, para calcular los intereses, tendríamos que dividir interés sobre el capital, nos da un 0,6. Estos 7.000, el costo del capital propio, perdón, el costo de la deuda es el 6%, el del capital propio es el 12%. Entonces, los 7.000, que son los resultados después de intereses, dividido 0,12, nos dan un capital de 58.333. Y los 3.000 dividido 0,6 nos da el valor de la deuda. Fíjense que trabajamos con fórmulas de perpetuidad. Y si nosotros queremos sacar el costo medio ponderado del capital, serían los 108 dividido los 10.000. Y eso nos da, o acá, los 10.000 dividido 100.000. Nos da 0,10 en un caso, 0,923 en el otro. Entonces, ¿qué dicen Modigliani y Miller? Modigliani
esperen que les voy a contar otra cosa más. Una de las cosas que dicen Modigliani y Miller, que va a haber arbitraje, ¿sí? Porque fíjense que el que invierte en la empresa B tiene una rentabilidad mayor que el que invierte en la empresa A. Entonces ahí van a aparecer operaciones en el mercado de capitales de compra y venta de acciones hasta que los K sub S igual, y si se igualan los K sub S van a igualar los K sub O. Entonces lo que plantean es esto. Una persona que tiene acciones de la empresa B vende el 2% de las acciones. El capital de la empresa B por el 2%, el valor de la venta es 1.166,66. Toma un préstamo de 1.000 pesos al 6%, porque uno de los supuestos de Modigliani y Miller es que las personas pueden acceder a préstamos a la misma tasa que las empresas de primera línea, que equivale al 2% de la deuda de B. B tenía una deuda de 50.000 pesos. Entonces, lo que está haciendo es replicar la estructura de financiamiento de la empresa B. Vende un 2% en su estructura de inversión, digamos. Él replica lo que hace la empresa B. Y con ese dinero compra acciones de la empresa A, el 2% de las acciones de la empresa A, que son 2.000 pesos. Cuando hace los números, el resultado de sus operaciones, compra 2.000 acciones de A, 2.000 pesos de A, ¿con qué dinero? 1.000 de la venta de acciones de B, 1.000 del préstamo que tomó. Aparte de eso, le van a pagar, la empresa A paga un 10% de dividendo, le van a dar 200 pesos de dividendo. Si a esos 200 pesos de dividendo le sumamos el dinero que sumó de la venta de las acciones, que es 166,66, y le restamos los intereses, le quedan 306 pesos con 66. Dividido los 2.000 pesos que invirtió, la rentabilidad de un 15%. Esta que es superior a la rentabilidad que obtenía incluso en la empresa B. Entonces, lo que está haciendo es vender acciones de B, replicar la estructura de financiamiento de B, pero comprar acciones de la empresa A. En sus finanzas personales está replicando la estructura de financiamiento de B para invertir en A. Obtiene una tasa del 15%. Acá era del 12%, en la de A es el 10%. Él haciendo eso obtiene una tasa del 15%. Van a empezar a venderse acciones de B y a comprarse acciones de A. Uno espera que en el mercado, con la venta de las acciones de B, el precio de las acciones de B baje y aumente el precio de las acciones de A. Y así se va a llegar al equilibrio. Por eso habla de un arbitraje. No sé si quedó un poco más claro o les compliqué más la vida. Sí, profe. No, ahí me quedó más claro. Gracias. Profe, igual, por ejemplo, las preguntas que nos podrían llegar a hacer en el multiple choice serían más o menos de cuáles son las hipótesis o con ejemplos así también. No. No hay... Yo creo que no hay números en las preguntas, ni ejemplos. Se le puede preguntar algún supuesto o qué dice cuáles son los supuestos de la tesis de Modigliani y Miller. No sé, yo me imagino. Pueden ser cosas relacionadas con esto. O sea, que digan, en la teoría les digo algo. La teoría de Modigliani y Miller supone que el costo medio ponderado del capital es constante, o que hay un óptimo, o que el costo medio ponderado del capital disminuye, acá sería constante independientemente del nivel de deuda.
que hay un punto óptimo de endeudamiento, o una combinación óptima de fuentes, o que es que el costo medio ponderado del capital disminuye a medida que uno aumenta el endeudamiento. Sería algo así, me imagino. ¿Entienden? O sea, una mezcla de cuáles son los óptimos en cada una, donde una sola es la correcta. Pero no con números. Sí, profe, era porque como por ahí la parte de van a tener que razonar más, por ahí lo llevábamos a más, yo lo pensaba más complejo así, ese estilo con números. Sí. Eso me imagino. Bueno, ¿cómo seguimos? Díganme. Disculpe, profe, le iba a consultar sobre la unidad 10, ¿ya se dio ya la unidad 10? Sí, pero espera que estamos en las 6. Ya vamos no, a llegar. Sí, ¿Algo más? Sí, no, vamos a llegar hasta las 10, no te preocupes. ¿Algo más de las 6? ¿Podría revisar, explicar el punto de ruptura del costo medio ponderado y la relación con la TIR? Sí, señor. Allá vamos. Esperen que ya voy a llegar. Este es el gráfico que vos decís. Sí, ese, profe. Pero primero vamos a mirar estas otras cuestiones. Acuérdense que que cuando nosotros tomamos, a ver, vamos al costo marginal. El costo marginal es el costo de la última unidad de financiación que uno consigue, que puede ser tanto de capital propio como de capital ajeno. Nosotros suponemos que hay una estructura óptima de financiamiento, que definimos esa estructura óptima de financiamiento. Y esto tendría que ver con la teoría de los dividendos residuales. O sea, vamos a distribuir como dividendos aquello que no invirtamos. Acá, bueno, no es tanto dividendo residual, hay una tasa constante de reinversión, del 50%. O sea, si estas son las utilidades, la mitad se reinvierte, ¿sí? Entonces, si yo necesito, bueno, entonces era otra alternativa, esperen. A ver, esta es la situación inicial. Perdón, a ver, ahí está. Si nosotros tenemos 3.050 utilidades retenidas, la estructura de capital era 50% de deuda. A ver, esperen. Era 50% de capital propio, 45% de deuda y 5%. Nosotros cualquier inversión adicional que hagamos tiene que tener esta estructura de financiamiento. Entonces, bueno, si las utilidades son de 6.100 y vamos a reinvertir el 50%, vamos a reinvertir 3.050. Ese sería el capital marginal de la próxima inversión. Entonces, si tenemos 3.050 de capital propio, necesitamos, esto es el 50% de la inversión, necesitamos un 45% de nueva deuda. Entonces hacemos regla de 3 simple. Si 3.000 es el 50%, ¿cuánto es el 45%? Son 2.745 pesos. Y tenemos que emitir un 5% de acciones preferidas, que siguiendo el mismo razonamiento, serían 305 pesos. Entonces, esta es la nueva estructura de capital, donde se respetan los porcentajes y las tasas se mantienen. El costo marginal, el costo medio ponderado de la inversión adicional o el costo marginal de capital es el 10%. ¿Qué pasa si nosotros necesitamos 6.400 pesos de inversión? De utilidades retenidas tenemos 3.050. Nosotros necesitamos
el 50% de 6.400, o sea, 3.200 pesos de capital. Tenemos 3.050 utilidades, vamos a tener que emitir acciones ordinarias por 150 pesos. Los accionistas van a percibir esa emisión como un mayor riesgo y van a pretender una tasa del 14,5%. Hacemos otra vez el cálculo. En esa inversión de 6.400, un 45% tiene que ser deuda y un 5% acciones preferidas. Entonces, esta es el nuevo costo medio ponderado de capital, donde mantenemos la estructura óptima, pero aumentó el costo de las acciones ordinarias. Y este es un punto de ruptura. Cuando llegamos a ese importe, el costo medio ponderado pega un salto porque los accionistas perciben que hay mayor riesgo. ¿Cuál sería el punto de ruptura para las acciones ordinarias? Hasta 6.100, como tienen el proyecto, las acciones de 6.100 piden una tasa de 13,50, cuando superan eso piden 14,50. Para las deudas, el punto de ruptura estaría en 5.400, menos de 5.400, el 6%, más el 7,10%. Entonces, entre cero, o sea, trabajando siempre de la misma manera, entre un capital de 0 y de 6.100, manteniendo la estructura de financiamiento, la tasa de costo medio ponderado del capital es de 10.000. Entre 6.100 y 12.000 aumenta el costo de las acciones ordinarias y el costo medio pasa a ser de 10,50. Fíjense que la participación se mantiene constante. Más de 2.000, la participación se mantiene constante, pero ahora los que aumentan son los terceros que nos están financiando. Y eso hace que el costo medio aumente al 11%. Entonces acá tenemos hasta 6.100 de necesidad de financiamiento, un costo medio ponderado del 10. Después aumenta el costo de las acciones ordinarias y hace que el costo medio ponderado sea de 10,5, hasta 12.000 pesos de necesidad de financiamiento. Ahí pegan un salto el costo de la deuda, que hace que el costo medio ponderado sea del 11%. Entonces, si nosotros mezclamos esto con la TIR de los proyectos, ¿tá? Nosotros vamos a empezar siempre por el proyecto de mayor TIR. Tenemos los proyectos ordenados por TIR. Entonces, si combinamos, fíjense, este nos conviene porque tiene una tasa superior al costo medio ponderado, lo mismo pasa con el D, lo mismo pasa con el B, lo mismo pasa con el E. Ahora, cuando superamos los 12.000 pesos de inversión, se requiere una tasa del 11% y la TIR de este proyecto es 10,2. Este proyecto deja de ser conveniente. Y eso es lo que se ve en el gráfico, ¿tá? Estos son los primeros 4 proyectos. Cuando llegamos al quinto, no nos conviene porque la TIR del proyecto es menor al costo medio ponderado, que es en el 11. Ah, perfecto, profe. Entonces, como que cada escalón sería los ejercicios de jerarquización de proyectos, como que sería cada proyecto. Los proyectos son estos. Estas son las TIR de los proyectos, ¿sí? Acá nosotros los tenemos jerarquizados. Ahora tenemos que combinar eso con la tasa de costo medio, que tampoco es constante. Lo que tenemos que calcular es la tasa de costo medio ponderado marginal, el costo marginal del capital, que va pegando alto. Siempre que la TIR sea mayor al costo medio ponderado, invertimos. Ahora, cuando el proyecto, fíjense que nosotros requeríamos, no me acuerdo cuándo era el último proyecto, 15.400 de inversión total. Para ese proyecto, la TIR de ese proyecto ya es inferior
a la tasa de costo medio ponderado. Entonces ese proyecto no se haría porque no sería rentable. Profe, ¿esa intersección tiene un nombre? No. No, así no. No tiene ningún nombre. Pregunto por las dudas. No, es la superposición de los dos gráficos. A algo. No tiene ningún nombre. Bueno. Muchas gracias, profe. De nada, de nada. ¿Escuchen algo más de la unidad 6? No, profe, para mí está bien. Bueno, acuérdense, relacionado con el nombre de esto, que la estructura óptima de financiamiento es la combinación de fuentes propias y ajenas, que es lo que teníamos en una de las primeras, acá. Esto es la estructura de financiamiento, y esto es la mezcla de financiamiento. O sea, una vez que nosotros definimos cuál es la estructura óptima, que habla de deudas y fondos propios, después lo que nos dedicamos es a ver qué pasa con esto, con las deudas. Y esa sería la mezcla óptima de financiamiento, que considera la relación, cuál es la combinación óptima de deudas de corto y de largo plazo. Bien. Eso lo relacionamos con lo de la teoría de cobertura financiera, profe. Exacto. Muy bien. Bueno, vamos a la 7. ¿Qué problemas, qué quieren que veamos en la 7? Profe, yo de las 7 justamente tengo una duda que... ¿Se me escucha? Escucha, bárbaro. Ah, bien, disculpe. Cuando nosotros hablamos de la estructura del sistema financiero argentino, el Banco Central está como dividido en entidades bancarias y en no bancarias. No está dividido, sino que como que controla, digamos, estos dos tipos de entidades. Yo no entiendo muy bien los bancos de inversión, las compañías financieras y las sociedades de ahorro y préstamo. Es como que no le encuentro la diferencia a estos tres tipos de entidades, digamos. Bueno, los bancos de inversión son los que financian inversiones de largo plazo. ¿Está? Fíjate. O sea, los bancos comerciales son los que conocemos nosotros habitualmente. Los bancos de inversión, lo que trabajan son exclusivamente con proyectos de inversión o inversiones de largo plazo. Nosotros tenemos el Banco de Inversión y Comercio Exterior, por ejemplo. ¿Está? O sea, no piensen que es un banco donde uno va a pedir un adelanto en cuenta corriente. Se dedican a financiar proyectos de inversión del Estado o de las empresas. Lo que vos tenés es, ¿cuál me decís que te genera dudas? ¿La compañía financiera? Sí, las compañías financieras también. Bueno, fíjate que el banco recibe depósitos y tiene también, por supuesto, su capital, y con esos depósitos él puede realizar préstamos, puede otorgar créditos. Las compañías financieras tienen que otorgar créditos exclusivamente con su capital. ¿Está? Esa es la diferencia. O sea, no pueden hacer lo que hace el banco de ganar dinero, por así decirlo, con el spread, o sea, con la diferencia entre las tasas. No. Tienen que otorgar préstamos con su capital. Bien. ¿Está? Ok. Bueno, después, sociedad de ahorro y préstamo no tenés problema. No, sí, ese también sí podría explicar. Este también. Porque para mí eran muy iguales, digamos. No, las sociedades de ahorro y préstamo lo que hacen es... hay ciertas líneas de crédito de los bancos comerciales que también trabajan de esa manera. Lo que le exigen al que quiere comprar una vivienda o algún inmueble, hay un periodo que es de ahorro. Uno tiene que depositar X cantidad de dinero durante X cantidad de tiempo. Cumplido ese plazo, con el dinero que uno ahorró más lo que le presta el banco, le financian, se realiza la compra del inmueble o de la vivienda.
¿Está? O sea, pero requiere que uno vaya haciendo depósitos previos y pasado X cantidad de cuotas, le dan el préstamo para poder realizar la compra de ese bien de uso. Ah, claro, era como lo que veíamos en Financiera, entiendo. Bien. Exacto, es lo mismo. Son como los planes que tienen las concesionarias de auto. ¿Está? Claro, ahí entendí. Funcionan de la misma manera. Bien. Está. Y las cajas de crédito pueden recibir depósitos a la vista, o sea, pueden tener caja de ahorro y plazo fijo. No funcionan con cuentas corrientes. Pueden conceder créditos y otras financiaciones a pequeñas y medianas empresas. Generalmente trabajan con un segmento que no atienden los bancos comerciales. ¿Está? Fíjense que estas no tienen cuentas corrientes. Y sí descuentan letras o documentos contra depósitos en caja de ahorro. ¿Está? Ahí tienen las cajas de crédito que tenemos acá, son las municipales, por ejemplo, donde en general los únicos que pueden realizar operaciones son los empleados de la municipalidad. No tienen acceso a ningún tipo de operaciones en el resto de la gente. O sea, no podemos ir a abrir una caja de ahorro. ¿Estamos? Profe, cuando la compañía financiera dijo que eran las que podían otorgar créditos con los recursos de capital que tenían. Sí. Los recursos de capital los hacen a través de la venta de acciones o obligaciones. Exacto. Es el capital propio que tienen. Si ahí le tienen que demostrar mensualmente al Banco Central que sus créditos están financiados con ese capital. Y también el encaje, digamos, que sería como lo mínimo que tienen que tener. ¿Estas compañías financieras también tienen que cumplir con eso? ¿O tienen otra normativa? No tienen otra normativa. Ah, bien. Tienen otra normativa porque el tema de los encajes es para los que pueden recibir depósitos. O sea, el encaje lo que hace es, de 100 pesos que recibo, puedo prestar 60. 40 es el encaje, por decirles un número. Esa es la función del encaje. O sea, que el Banco Central aumenta o disminuye según la liquidez que haya en el mercado financiero. O sea, cuando hay poca liquidez, disminuye el encaje para que los bancos puedan otorgar más crédito y viceversa. Sí, entiendo. Bueno. ¿Algo más de las 7 que quieran ver? Sí, yo la última. La última. Sí. Perdón. No, bueno, de a uno, vamos a ir viendo todo, así que no se preocupen. Bueno, la mía es referido a las modalidades de leasing. Entiendo el financiero y el operativo, pero usted en su filmina había nombrado uno más, que es el leasing con venta previa. Ese no entiendo cómo funciona, digamos. Mira, suponete que yo tengo, este sería. Supónganse que nosotros tenemos una empresa, ¿sí? Que tenemos problemas financieros. Entonces vamos al banco y le proponemos venderle nuestro inmueble o nuestro depósito y hacer un contrato de leasing. O sea, nosotros le hacemos la venta, el banco nos da el dinero y asumimos el compromiso de cumplir el contrato de leasing y al final del contrato de leasing volver a recomprar el inmueble que era nuestro. Esa sería la figura. Se pierde la propiedad del bien, se lo utiliza y se lo recompra al final. ¿Se ve ahora? Sí,
y si no tengo la posibilidad de comprarlo al final, o sea, lo perdí directamente. Y sí, lo perdiste directamente, pero es una forma de financiarte. O sea, yo sé que hace unos cuantos años, Arcor hacía eso cuando sus distribuidores tenían problemas financieros. Hacían un contrato de este tipo, de arrendamiento con venta previa. O sea, los distribuidores le vendían, al que tenía problemas, le vendía a Arcor sus depósitos y Arcor le daba el dinero de los demás. Con eso conseguían capital operativo, digamos, o para cancelar otras deudas. Y seguían manteniendo la relación con Arcor y al final, porque acuérdense que al final se compra a un valor que no es al que uno lo vendió, porque esos bienes se pueden depreciar. Profe, sería como el financiero, la única diferencia es que yo tengo la propiedad del bien, no tengo que ir a un proveedor o a alguien que elabore el bien. Exacto, en vez de decirle quiero que me compre tal molino arrocero, me voy, cómpreme mi molino arrocero porque estoy necesitando financiación y arriéndemelo y hacemos un contrato por 10 años, 5 años, lo que sea. Muy bueno el ejemplo. Claro, pero no permanece con la propiedad, ¿no? O sea, la vende y la vende. La vende y hace tiene opción de recompra al final. Pero es una forma de conseguir financiación. Es una alternativa más. ¿Estamos? Claro, y ahí, disculpe que esté tan pesada, y ahí sería que Sí. Al ser un tipo de leasing financiero, el mantenimiento estaría a cargo del que lo toma, sería, o sea, yo que te vendo la propiedad. Sí, totalmente. Ah, bien, totalmente. todo lo demás igual, ok. Todo lo demás igual. Todo lo demás igual. La diferencia es esa, que en vez de decirle que me compren algo, voy y les vendo lo que tengo y hago un contrato de leasing con eso. Muy bien. ¿Algo más? ¿Qué quieran ver de las 7, perdón? Yo, profe, preguntarle nomás, es más de como del contenido de un punto del programa, que es de la unidad 7, el 7.2, cuando habla de los tipos de operaciones en mercado de dinero, con decir que tenemos las operaciones activas, las pasivas y las neutras, ¿qué es cada una de ellas? ¿Es suficiente? Totalmente. Suficiente. Totalmente. Bien, gracias. Gracias, profe. Bueno. ¿Algo más de las 7 o nos vamos a la 8? Yo, profe, le voy a preguntar otra vez algo que vi en un parcial de factoring. ¿Cómo no? En la última clase con mi profesor de práctico, él nos aclaró que, por ejemplo, cuando estamos en una operación de factoring, la comisión se calcula siempre sobre el monto factorizado y el descuento sobre el crédito que se acepta. Exacto. A mí en un parcial me aclara, o sea, me dice que, bueno, una empresa necesita 100.000 pesos, pero el factor le compra solo el 85% de su valor nominal. Sí. O sea, a la hora de calcular yo el monto a percibir, porque lo que necesita es, según el descuento comercial, ve el valor actual. Sí. Yo tengo que hacer el descuento trabajando el valor nominal por el 85%, ¿verdad? O sea, N, porque yo mi incógnita es, porque en el enunciado me pide cuál es el valor que tendría que, el monto de las cuentas por cobrar que habría que descontar para tener neteado ya X valor. Ese valor sería el 85%, digamos, al valor que vos necesitas. Agregarle las comisiones. No se me borra, ahora todo, eso ahí no. Profe, no se escucha porque Viviana Costa tiene su micrófono encendido. Esperen, voy a dejar de compartir.
Voy a silenciarlos a ver. Gracias. Ahí está. Bueno, ahí parece que sí. O sea, tienen que hacer la operación al revés. O sea, en total, el efectivo que yo necesito es X. Es ese importe. De ahí tengo que calcular cuál va a ser el valor, las comisiones que son sobre el valor nominal, que es mi incógnita. Cuál es el descuento que va a ser sobre el valor nominal, que es mi incógnita. Y tengo el valor nominal. O sea, si uno plantea, sería el valor nominal menos el valor nominal por la comisión, menos el valor nominal por la tasa de descuento. Y todo eso sería el 75% de lo que, bueno, sí, el 75% de lo que uno efectivamente, bueno, el 35%, no me acuerdo cuándo. Hay que hacer la solución al revés, digamos, del efectivo que tengo para arriba. Listo, profe, ahí entendí. Está. Bueno, nos vamos a la que sigue. Profe. ¿Sí? Sí, de esa bolita de la 8, si es que puede hablar sobre los roles, o sea, los participantes. Esperen que no sé dónde tengo la 8 de los participantes. Ajá. 5, 6, 7. Esperen que no tengo abierta la 8, ya la abro, se ve que no la abrí. Ahí está. Bueno. Acá estamos. ¿Qué querés ver de la 8? ¿Algo de esto? Sí, exactamente todo lo que son, a ver, le digo. Los participantes serían lo que es sociedad calificada de riesgo, calificadora de riesgo, sociedades de garantía. Ah, está. Bueno, esperen, vamos ahí. No sé dónde está, si me... A ver. Creo que está en la última parte, me parece, agentes registrados y demás, me parece que está antes de llegar a la última parte. A ver. Más adelante. ¿Esto? Eso, sí, profe. ¿Qué son las sociedades calificadoras de riesgo? Para que uno pueda vender sus acciones en las bolsas, necesita encontrar una calificadora de riesgo. O sea, alguien que evalúe los títulos que uno va a emitir. Si fueran obligaciones negociables para financiar un proyecto de inversión, lo que evaluaría sería ese proyecto de inversión y los flujos de fondos que genera ese proyecto de inversión, para ver si el proyecto va a poder devolver o no el dinero que uno pide en forma de obligaciones negociables. Ese es el objetivo. O sea, medir el riesgo, medir la posibilidad de que devuelvan o no esos préstamos que se tomaron en forma de obligaciones negociables. Y las sociedades de garantía recíproca, a estas sociedades, acuérdense que habíamos visto cuando vimos los cheques de pago diferido, que las sociedades de garantía recíproca están constituidas por grandes empresas y pymes. Normalmente, las grandes empresas son las que aportan el capital
mayoritario a estas sociedades de garantía recíproca y las pymes tienen una participación menor. El objetivo de estas sociedades de garantía recíproca es que las pymes, que son sus proveedoras, las proveedoras de las grandes empresas, puedan conseguir financiamiento en el mercado de capitales a la misma tasa que ellas. Entonces, imagínense una empresa que fabrica autos, ¿sí? Tiene un montón de proveedores pyme que son los autopartistas, los que les venden las partecitas de los autos que ellos ensamblan. Si ellos forman una sociedad de garantía recíproca y asocian a las pymes que trabajan con ellos, les pueden realizar los pagos a las compras que les hacen con cheques de pago diferido. Como esa sociedad de garantía recíproca tiene autorización para cotizar en bolsa, el proveedor pyme puede ir a la bolsa a través de la sociedad de garantía recíproca y descontar esos cheques a la misma tasa que las grandes empresas. O sea, consigue financiación a la misma tasa que las empresas de primera línea. Bueno, y las entidades financieras pueden intervenir como agentes de bolsa. O sea, pueden comprar y vender acciones por cuenta de sus clientes, pueden hacer colocaciones de acciones en los mercados de capitales. No sé si está contestada tu pregunta. Sí, profe, súper. Bueno. Muy bien. ¿A dónde? ¿Con qué seguimos? ¿Algo más de la 9? ¿De la 8, perdón? Pasamos a la 9. Bueno. Ahora se me perdió la 9. Tengo problema con... Acá está. Con la 9... Ay, espera. ¿Con la 9 tienen alguna cosa que les interese ver? Sí, profe. Yo de la 9, no sé si usted tiene ganas de No tengo problema. A grandes rasgos, porque me cuesta mucho entenderlo en la práctica porque se ve que no entendí bien la teoría. Es una unidad que no la puedo encontrar en los libros porque se ve que tengo otras versiones y no encontré justo, entonces como que me basé más o menos en las filminas y demás. ¿Cómo funciona el método secuencial y el método directo? No entiendo muy bien la diferencia. Fíjate, te voy a explicar con el grafiquito este. En el método secuencial, uno lo que hace es comparar dos estados de situación patrimonial, uno de inicio y uno de cierre. Para que sean comparables tienen que estar a moneda homogénea. O sea que uno toma el balance de cierre del ejercicio anterior, que estaba a moneda de cierre del ejercicio anterior, y lo reexpresa por un año. Lo multiplica por el coeficiente de inflación de todo el año. ¿Ya? Entonces, después empieza a hacer comparaciones. Esperen, voy a ir ahí porque si no los voy a... Fíjate. Este es el balance histórico reexpresado. O sea, todo lo que estaba al cierre del ejercicio anterior está llevado a moneda de cierre de ahora. Este es el balance a valores históricos. ¿Qué se corrige? El dinero que tenemos en efectivo es lo que tenemos y no hay vuelta que darle. Los créditos por venta, lo que nos van a pagar, no hay forma de cambiar. Los bienes de cambio se trabaja con valor de mercado o valor reexpresado, el menor de los dos. ¿Tá? Los bienes de uso se mantiene, se los van reexpresando por inflación y descontando las amortizaciones correspondientes. Entonces tenemos el total del activo.
Las deudas comerciales y las deudas bancarias es lo que tenemos que pagar para cancelar. Acá no hay ninguna reexpresión en el final. El inicial siempre se lleva moneda de cierre. Entonces tenemos total del activo reexpresado, total del pasivo reexpresado. Si la secuencia es esta, si 8.280 es mi activo, quiere decir que el pasivo más el patrimonio neto tienen que ser 8.280. Si el pasivo más el patrimonio neto es 8.280 y yo tengo 2.340, perdón, 4.600 de pasivo, la diferencia es el patrimonio neto. 8.280 menos 4.600, 3.680. Después, yo sé que esto sería el capital social más el ajuste al capital, ¿vieron ustedes separado en el práctico? O sea, yo mantengo el poder adquisitivo del capital aportado por los socios. Eso es 2.340. ¿Sí? Más los resultados que son parte del patrimonio del capital, los resultados acumulados también los reexpreso. Entonces digo, si mi patrimonio neto es 3.680 y yo tengo un capital social reexpresado de 2.340 y unos resultados acumulados de 157, hago 3.680 menos 2.340 menos 157, la diferencia son los resultados del ejercicio. O sea, tengo una secuencia de sumas y restas. Cuando llego al resultado del ejercicio, voy al estado del resultado. Yo lo que calculé por diferencia es el numerito que está como resultado neto acá. Entonces, reexpreso las ventas, reexpreso el costo de venta, reexpreso los gastos de administración, reexpreso las amortizaciones del ejercicio y tengo un resultado operativo. Los gastos financieros no los considero porque exclusivamente los resultados financieros reales. Entonces digo, si mi resultado operativo reexpresado es de 670 pesos y yo por diferencia saqué que el resultado del ejercicio es 1.183, quiere decir que la diferencia entre 1.183 y 670 son los resultados de la inflación, los 513 pesos. ¿Hasta ahí está bien? Profe, yo te quiero preguntar. Sí. Nosotros si por teoría o en la práctica nos aclararon que, bueno, que en el método secuencial siempre el resultado del ejercicio lo sacamos por diferencia patrimonial, que es lo que explicó ahí. Siempre. Mi duda es, en algunas situaciones, por ejemplo, en varios ejercicios dan una inflación anual y una inflación promedio anual. Y cuando reexpresamos ciertas partidas o rubros, reexpresamos o sea, sé que tengo que hacer uno más la inflación, digamos. Ciertas partidas las reexpreso con uno más la inflación anual. Y otras con la promedio anual. Sí. Eso me cuesta a mí darme cuenta. Por ejemplo, el costo de ventas... Bienes de cambio, había que reexpresar considerando cuál es la antigüedad que tiene nuestro stock, el periodo medio en stock, para ver cuál es el valor reexpresado y cuál es el valor de mercado. En el ejercicio que ustedes dicen, normalmente les dan el valor reexpresado. Los bienes de uso, como durante todo el ejercicio, se reexpresan durante todo el ejercicio. Acá la inflación sería de un 50%, porque 3.000 por 1,5 da 4.500. Con las amortizaciones, bueno, hay que aplicar el porcentaje de amortización correspondiente sobre el valor reexpresado de los bienes de uso. Pasivo no se toca. El capital social estuvo desde el principio del ejercicio. Hay que reexpresar por el coeficiente de inflación anual. Lo mismo que los resultados acumulados. O sea, en el estado de situación patrimonial se trabaja con el coeficiente anual o en el caso de los bienes de cambio hay que ver qué antigüedad tienen y trabajar con el que corresponda al mes. Las ventas, los costos de venta, los gastos de amortización, o sea, estas tres cuestiones
nosotros no sabemos en qué momento del año, sino tenemos los datos mensuales para poder ir expresando mes a mes. Lo que hacemos es trabajar con el coeficiente promedio, porque las ventas se produjeron durante todo el año, lo mismo pasa con el costo de venta, lo mismo pasa con los gastos de administración, y no, las amortizaciones no, esas ya vienen del estado de situación patrimonial. ¿Está? O sea, todo lo que es estado de resultado, que son conceptos flujos, que haya que ajustar como ventas, costo de venta y gasto de, bueno, costo de venta para las compras, y gasto de administración con el promedio. Y lo que está en el estado de situación patrimonial es de la fecha que ingresó al patrimonio en general, salvo los bienes, el resto de las cosas que hay que ajustar están desde el inicio del ejercicio. ¿Está ahora? Sí, me quedó clarísimo, ahora sí. Por ahí esa es la única duda que se me planteaba en eso, pero sí, ahora entendí. Perfecto. Profe, yo tengo una consulta, ¿Sí? Por favor. Cuando, en caso de que nos piden para resolver por el método directo, utilizamos la columna del valor reexpresado, ¿no? Siempre. No, sí, espera, vamos a, no, las dos tenés que hacer. Fíjate, este sería el método directo. Ajá. ¿Sí? El método directo lo que permite es saber por qué obtuvimos el resultado por inflación. Entonces, lo que hace es ver todos los movimientos que se produjeron en lo que estamos analizando. Acá serían activos monetarios, que en el caso del ejercicio este es caja y banco más créditos por venta menos deudas comerciales, ¿sí? Entonces nosotros arrancamos de esos valores y les sumamos, o sea, ¿por qué aumentan los activos monetarios? Aumentan porque tuvimos ventas a crédito, al contado no importa, todo es monetario. Porque pagamos a los proveedores, porque pagamos gastos de administración, porque pagamos préstamos, todo eso, estos últimos tres conceptos de nuestros activos monetarios. Tuvimos un nuevo préstamo que aumenta los activos monetarios y pagamos dividendos en efectivo. O sea, nosotros cuando llegamos al saldo al cierre, sería algo así, lo que estamos haciendo sería algo así como un fuente y uso de fondos sobre la base de activos monetarios, pero sin clasificar en fuente y uso. Arrancamos del saldo al inicio, tomamos todos los movimientos y verificamos que el saldo al cierre nos coincida, todos valores históricos. Y después reexpresamos el saldo inicial, el coeficiente anual, las ventas ya las reexpresamos para hacer el estado de resultado, el pago a proveedores tenemos que trabajar con promedio, no tenemos fecha cierta, los gastos administrativos reexpresamos ya en el estado de resultado, el pago del préstamo desde la fecha en que realizamos el pago por el coeficiente que corresponda, el nuevo préstamo también desde la fecha en que se tomó, y los dividendos efectivos desde la fecha en que se pagaron. Entonces el razonamiento sería, si todos mis activos monetarios se hubieran ajustado a la inflación, hubieran seguido a la inflación, yo hoy tendría que tener 4.410 pesos activo monetario. En realidad, tengo 3.300. O sea, por efecto de la inflación, perdí 1.080 pesos. Profe. Esa fue la pérdida de poder adquisitivo por tener activo. Gracias, ¿Hasta ahí profe. estamos? Sí. Bueno, vamos con los pasivos. Con los pasivos monetarios pasa lo mismo. ¿Qué pasivos monetarios tenemos? Deudas comerciales. O sea, hablamos del saldo inicial a valores históricos, esto aumenta por las compras que hacemos a los proveedores y disminuye por los pagos. Este es el saldo al cierre. Si mis deudas con los proveedores hubieran seguido la suerte de la inflación, yo les estaría debiendo al inicio a valores de hoy 1.935, el valor de las compras, que también ya la tenemos por el estado de resultado, para calcular el costo de venta, sería 1.625,
y este sería el pago a los proveedores que calculamos en los activos monetarios. O sea, yo les tendría que estar debiendo hoy 3.185 si hubiéramos acordado un ajuste por inflación. En realidad, puedo cancelar la deuda con 2.290. O sea que la diferencia es una ganancia que tengo, porque yo voy a cancelar con menos de lo que tendría que pagarles. Después viene de cambio la diferencia entre el valor de mercado y el valor expresado. O sea, quiere decir que el precio de mis bienes subió más que la tasa promedio de inflación. Y eso hizo que gane 193 pesos. Y cuando vamos a las deudas bancarias, hacemos la evolución de las deudas bancarias tal como se dieron durante el ejercicio. Arrancamos el saldo inicial, tenemos el devengamiento de intereses, hacemos un pago parcial, pedimos un nuevo préstamo, volvemos a devengar intereses y hoy le estamos debiendo al banco 2.310. Esta es la evolución que tuvo la deuda bancaria considerando la tasa de inflación pactada. Esta es la evolución de la deuda bancaria considerando exclusivamente la inflación. Por eso van a ver que los intereses aparecen vacíos. Si yo hubiera pactado tasa de inflación, la deuda inicial a valores de hoy sería 2.550. Este pago que hice, reexpresado desde el momento del pago, a valores de hoy sería 658 pesos, y este préstamo que tomé a valores de hoy sería 923 pesos. Quiere decir que hoy yo le tendría que estar debiendo al banco 2.815. En realidad, cancelo mi deuda con el banco con 2.310. Quiere decir que tuve una ganancia de 505 pesos. Entonces, cuando nosotros reconstruimos, este método lo que nos permite saber por qué ganamos esto. Lo obtuvimos por diferencia en el método secuencial. Ganamos 514 porque, si bien perdimos por tener activos monetarios, ganamos por tener pasivos monetarios. Los bienes de cambio que tenemos tienen un precio que evolucionó por encima de la inflación y la tasa de interés que nos cobraron evolucionó debajo de la tasa de inflación. Y eso nos da un neto de 514. ¿Estamos? Sí, profe, otra duda que me surge es, ¿por qué los intereses no se ajustan? O sea, porque vos lo que haces es comparar. Esta es la deuda tasa de interés, ¿sí? Y esta es la deuda tasa de inflación. ¿Qué hubiera pasado si yo en vez de pactar con el banco una tasa X de interés, hubiera pactado por el banco que el préstamo se ajuste por inflación exclusivamente? Entonces lo que hago es comparar la deuda tasa, que serían los 2.310, la deuda tasa de interés con la deuda tasa de inflación. Evidentemente, cuando cuando calcularon la tasa nominal de los préstamos, estimaron mal la tasa de inflación que tiene adentro, porque fue una tasa de interés real negativa. Es comparar deuda tasa de interés con deuda tasa de inflación exclusivamente. Bien, ok. O sea, si ven cómo funcionan los bienes de cambio, esto es lo mismo, pero con más movimiento. O sea, una cosa es lo que evoluciona la inflación y otra cosa el precio específico del bien. En este caso, esta sería la evolución con la inflación y esta sería la evolución con el precio específico del bien, que es la tasa de interés. Bien. ¿Algo más? Bueno,
Disculpe, esta. una última. ¿Volvemos? Ay, disculpe. No hay problema, sí, en si estoy realidad, estamos para esto. A ver, esperen que en encuentre. realidad es una última. Eh, Es acerca de el 9.4 y 9.5. De esos puntos, ¿usted qué diría que es lo más importante? Porque la verdad que no pude encontrar mucha información de esos dos puntos. O sea, el ¿con 9. qué hay, o sea, sí, qué sería lo más importante para usted en esos Miren, dos puntos? o sea, yo tengo una opinión muy personal respecto a esto. O sea, yo creo que en épocas de alta inflación desaparecen las inversiones, porque es tanto el riesgo que uno realizaría inversiones que se recuperen en poco tiempo, porque son muchas las cosas que hay que proyectar. O sea, cuando uno proyecta los flujos de fondos, o sea, ¿cuál es el efecto más grave de la inflación? La distorsión que producen los precios relativos. O sea, piensen, por ejemplo, ahora la evolución que tiene el precio de la canasta familiar de los alimentos comparado con la evolución que tienen los salarios. ¿Sí? Cada uno evoluciona por su lado. Y eso hace que el valor relativo de los salarios disminuya. ¿Está? Entonces, esos cambios en los precios relativos hay que reflejarlos en los flujos de fondos. O sea, no importa en qué moneda trabaje uno tiene que reflejar el cambio en los precios relativos. Y vamos a ir, esperen que me volví vamos a ir al último, a una de las últimas de esta. O sea, son tantas las cosas que hay que prever y estimar porque tenemos. Por un lado, el cambio en los precios relativos de los bienes. Por otro lado, el tema de el efecto de la inflación en los activos monetarios. Por otro lado, la reexpresión a moneda inicial, o sea, es tanto, o sea, cuando uno estima un proyecto, fíjense todas las cosas que uno tiene que estimar. ¿Qué cantidades va a vender en cada uno de los años del proyecto? ¿A qué precio va a vender? ¿A qué precio va a comprar todo lo que necesita para el funcionamiento del proyecto? ¿Cuáles son los costos de los servicios? Si a eso uno le agrega, tiene que ver la evolución del precio relativo de su producto respecto a la inflación. ¿Cuál es la evolución de cada uno de los ítems que forman su costo de producción? ¿Cuál es la evolución del precio de los servicios que utiliza? Son demasiadas cosas. Y eso hace que se acorten los horizontes de planeamiento y que haya pocos proyectos. Esto es muy importante. O sea, si uno trabaja con flujos nominales, o sea, a valores de cada año, considerando siempre el cambio en los precios relativos, tiene que trabajar con tasas nominales, o sea, flujos nominales, tasas nominales. Si uno trabaja con flujos reales, o sea, una vez que proyectó todo, trajo todo al momento cero para tener todo a moneda de un mismo momento, la tasa que tiene, o sea, en los flujos no está contenida la inflación, sí sus efectos, entonces en la tasa no va a estar contenida la inflación. No sé si me logré explicar. Sí, profe. Bueno. Ahí entendí. Bien. Muy bien. ¿Algo más del otro punto? Yo le quería preguntar en cuanto a la exposición de la empresa a la inestabilidad cambiaria. En el caso de que la empresa, por ejemplo, tenga, como es operaciones, por ejemplo, de exportación, yo quería saber si estaba bien lo que yo entendía, que en ese caso hay que sacar tanto el resultado por exposición como el resultado
devaluatorio, digamos, que tienen por la exposición cambiaria. De las dos, las dos cosas hay que sacar, porque uno es para relacionada con las actividades, digamos, con el exterior, o sea, con la moneda extranjera, y el otro sería en relación al... ¿Así está bien? Así está bien. O sea, ahí el tema, ¿qué sería lo preocupante, digamos? Si realiza operaciones, realiza exportaciones, sus créditos también van a estar en la moneda que sea, vamos a suponer que son dólares. Si hay una devaluación, sus créditos van a aumentar automáticamente, porque el proveedor del exterior tiene la obligación de pagarle en dólares. O sea, el problema es si tomó deuda en dólares para esos créditos, ahí medio que se va a compensar una parte. Lo grave para las empresas es que tengan una financiación en dólares y que sus ventas sean en pesos. O sea que se financiaron en una moneda que no es la que se genera a través del flujo de fondos. Y eso sí, o sea, esa inestabilidad cambiaria lo va a perjudicar de manera importante. Bien, después me dijeron del otro punto que era ¿o no? Ya estamos. En el artículo de Fornero es largo, pero tiene cosas interesantes y habla también de los proyectos. Sí, escucho. No, le iba a decir que con eso ya estaba bien, gracias. Bueno, muy bien. Nos vamos a la última, a la 10. Profe, le pregunto, ¿la unidad 10 entra en el parcial? Que no entra. No entra la 10. No. Ah, bien. La 10 no entra. Bueno. No entra ni en el parcial ni en el recuperatorio, pero sí en el final, ¿sería? En el final sí va a entrar. Bien. Okay. Y en el recuperatorio no sé decirle, pero averiguo. Okay. Y pongo en el foro. Bueno, gracias. Pero porque están por ir al recuperatorio y yo que estimo que no. Que estudiaron mucho y no van a necesitar el recuperatorio. Nunca se sabe, la verdad. No hay que tener. Si ustedes van con que nunca sé, van mal de entrada, les aviso. Tienen que ir con el espíritu de que van a poder. Y yo estoy segura de que van a poder. Así que tienen que ir pensando que les va a ir bien, si no uno ya entra de perdedor en el parcial. Lo mismo pasa en los exámenes finales. Hay que tenerse confianza, ya se están por recibir, así que es una de las cosas que tienen que ir practicando, a confiar en sus conocimientos y a tenerse confianza a ustedes mismos. Bueno, ¿estamos? ¿Alguna otra duda, alguna otra cosa? No, profe, de mi parte no. Gracias. Bueno. Éxitos. ¿El recuperatorio es el 11? ¿El 10 puede ser de julio? El 10 puede ser, si no me acuerdo. Es el viernes 10. Bueno, si quieren, el miércoles nos podemos conectar si alguno necesita. Bueno, profe, gracias. Muchas gracias. Yo el miércoles les pongo en el foro. Espero que no necesiten, pero bueno, por si acaso se plantea algún imprevisto, quedamos así. Bueno, éxitos. Gracias, profe. De nada. Chau. Hasta luego. Chau.